Hace más de 500 años, nació un hombre que diseñó helicópteros cuando la humanidad aún no sabía volar. Imaginó tanques de guerra siglos antes de los ejércitos modernos. Diseñó robots mecánicos en plena Edad Media. Y pintó una obra tan misteriosa que el mundo todavía intenta descifrarla. Su nombre era Leonardo da Vinci. Y algunos creen que no fue solo un genio sino un hombre que nació 500 años antes de su tiempo. Pero lo más increíble de Leonardo no fueron sus pinturas, ni siquiera sus inventos. Lo verdaderamente sorprendente fueron los misteriosos cuadernos donde dejó ideas que el mundo tardaría siglos en comprender. Y cuando los historiadores comenzaron a estudiarlos, descubrieron algo que todavía hoy resulta difícil de asimilar. Un hombre solo, sin laboratorios, sin computadoras, sin la tecnología que damos por sentada, había imaginado el mundo moderno. Página tras página, dibujo tras dibujo, idea tras idea, como si su mente viviera en un tiempo distinto al de todos los demás. Esta es su historia de año 1452, en una pequeña aldea de la Toscana italiana llamada Vinci. El 15 de abril nació un niño que no tenía apellido oficial. Era hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, un notario respetado de la región, y de una joven campesina llamada Caterina. En aquella época, nacer fuera del matrimonio podía ser una desventaja enorme. Las puertas de muchas profesiones estaban cerradas para los hijos ilegítimos. No podían ejercer el notariado como su padre. No podían acceder a ciertas instituciones académicas. La sociedad del siglo XV tenía sus reglas y Leonardo nació fuera de ellas, pero para Leonardo esa condición significó algo completamente distinto. Significó libertad, una libertad extraña, casi accidental, que lo liberó de los caminos trazados de antemano y lo dejó vagar por todos los territorios del conocimiento sin que nadie pudiera decirle que ese no era su lugar. Mientras otros niños de su edad estudiaban los textos que les correspondían según su clase y su destino, Leonardo pasaba las horas observando la naturaleza, los pájaros que cruzaban el cielo sobre los campos de la Toscana, el agua que se movía en los ríos y formaba remolinos que parecían obedecer a leyes invisibles, las plantas que crecían siguiendo patrones que nadie se había molestado en descifrar, el movimiento de los animales, la forma en que la luz cambiaba la apariencia de las cosas según la hora del día, todo parecía despertar su curiosidad. Y esa curiosidad no era la curiosidad tranquila del que mira y sigue de largo. Era una curiosidad que exigía respuestas. Una curiosidad que no podía quedarse con el exterior de las cosas, sino que necesitaba llegar hasta su interior, hasta el mecanismo que las hacía funcionar, hasta la razón profunda de su existencia. Leonardo no aceptaba las cosas tal como eran. Quería saber por qué ocurrían, por qué vuelan las aves y qué forma exacta tienen sus alas y en qué ángulo las inclinan cuando suben y cuando bajan. Cómo se mueve el agua en los ríos y por qué forma espirales en ciertos lugares y corrientes rectas en otros. Cómo funciona el cuerpo humano por dentro, qué hay debajo de la piel, cómo se conectan los huesos y los músculos y los nervios para producir el movimiento. Estas preguntas lo acompañarían durante toda su vida. Décadas después, siendo ya un hombre mayor y reconocido en toda Europa, seguiría llenando páginas con las mismas preguntas de su infancia, solo que con más profundidad, con más detalle, con más asombro, si eso era posible. Cuando Leonardo tenía aproximadamente 14 años, su padre tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Lo llevó a Florencia. En ese momento, Florencia era el lugar más avanzado de Europa. Era el corazón del Renacimiento, ese movimiento extraordinario que estaba cambiando la manera en que los seres humanos se entendían a sí mismos y entendían el mundo. En Florencia convivían artistas, filósofos, comerciantes, mecenas y científicos en una mezcla explosiva de ideas que no tenía precedente en el mundo occidental. El dinero de los Medici financiaba la creatividad. La creatividad producía maravillas, y las maravillas atraían más talento, más ideas, más ambición. Ser Piero da Vinci llevó a su hijo al taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más importantes y respetados de la ciudad. Verrocchio era un maestro completo, de esos que ya no existen. Su taller no enseñaba solo pintura, enseñaba escultura, ingeniería, arquitectura y mecánica. Enseñaba a pensar con las manos y a construir con la mente. Era un espacio donde el arte y la técnica no estaban separados sino entrelazados de manera indisoluble. Para un joven con la mente de Leonardo, ese taller era exactamente el lugar correcto en el momento correcto. Muy pronto quedó claro que el joven aprendiz tenía un talento que iba más allá de lo ordinario. Sus dibujos tenían un nivel de detalle y de realismo que desconcertaba incluso a los artesanos más experimentados del taller. Captaba la textura de las telas, el peso de los cuerpos, la calidad particular de la luz en distintos momentos del día. Pero más que eso, sus dibujos mostraban una comprensión del espacio y del movimiento que parecía intuida desde dentro, no aprendida desde fuera. Cuenta una famosa historia de esa época que Verrocchio estaba pintando una escena religiosa y le encargó a Leonardo que completara la figura de un ángel en una esquina de él.
Cuadro. Cuando Verrocchio vio el resultado, quedó tan impresionado con la calidad del trabajo de su joven aprendiz que, según la historia, decidió no volver a tomar un pincel, porque entendió que su alumno lo había superado. La historia puede estar exagerada, como muchas historias sobre hombres legendarios, pero muestra algo que es absolutamente real. Leonardo era diferente. Lo era de una manera que los demás podían percibir incluso sin entender del todo que lo hacía tan distinto. Lo que hacía diferente a Leonardo no era solo la habilidad técnica, aunque esa habilidad era extraordinaria. Era algo más fundamental. Era su manera de mirar. Leonardo no pintaba simplemente lo que veía. Intentaba comprender cómo funcionaba la realidad que tenía delante. Estudiaba la luz no solo para reproducirla, sino para entender de dónde venía, cómo rebotaba en las superficies, cómo creaba sombras y medias sombras y reflejos. Estudiaba las sombras para entender su geometría. Estudiaba el movimiento del cuerpo humano para comprender la mecánica de los músculos que lo producían. Para Leonardo el arte era una forma de ciencia, y la ciencia era una forma de arte. Ambas eran maneras de llegar a la misma verdad desde ángulos distintos. Esta visión lo separaba de casi todos sus contemporáneos. En una época en que los artistas eran considerados artesanos habilidosos, Leonardo insistía en que el pintor debía ser también filósofo, también científico, también ingeniero, que la mano no podía producir nada verdaderamente bello si la mente no comprendía primero la naturaleza profunda de lo que intentaba representar. Era una idea radical. Y como todas las ideas radicales, tardó en ser aceptada, pero con el tiempo se convirtió en el fundamento del arte occidental moderno. Durante sus años en Florencia, Leonardo comenzó a llenar cuadernos con sus observaciones. No eran cuadernos comunes, eran algo entre el diario de un científico, el taller de un ingeniero y el jardín secreto de una mente que no podía dejar de pensar. En esas páginas aparecían dibujos de plantas y animales con un nivel de detalle que no tenía precedente en la ilustración científica de la época. Aparecían estudios de anatomía, de geología, de hidráulica, de óptica, y empezaban a aparecer también los primeros esbozos de máquinas, de mecanismos, de dispositivos que no existían y que Leonardo imaginaba con la misma naturalidad con que otros imaginaban los sueños. En algún momento de esos años comenzó a desarrollar uno de sus hábitos más desconcertantes. Para los que lo rodeaban, escribía al revés. Sus textos, que llenaban los márgenes de los dibujos y se extendían por páginas enteras, debían leerse con un espejo para poder descifrarlos. La escritura especular, de derecha a izquierda, con las letras también invertidas. Nadie sabe con certeza por qué lo hacía. Algunos historiadores creen que quería proteger sus ideas de miradas indiscretas. Otros creen que era simplemente la consecuencia natural de ser zurdo en una época en que escribir de izquierda a derecha producía emborronamiento de la tinta recién escrita. Otros piensan que era una forma de pensamiento en sí misma, una manera de crear una distancia entre la mente y el papel que le permitía observar sus propias ideas desde fuera, fuera cual fuera la razón. El resultado es que los cuadernos de Leonardo se convirtieron en documentos únicos en la historia del pensamiento humano, miles de páginas escritas en ese código privado, llenas de ideas que el mundo tardaría siglos en alcanzar. Hoy conocemos esos documentos como los códices de Leonardo, y cuando los estudiosos comenzaron a descifrarlos con seriedad, en los siglos XIX y XX, lo que encontraron dejó sin palabras a generaciones de científicos e historiadores. Encontraron el diseño de una máquina voladora basada en el principio del tornillo de Arquímedes, un dispositivo de alas rotatorias que anticipa el principio del helicóptero moderno. Encontraron el boceto de un vehículo blindado con forma de tortuga, cubierto de placas de metal y armado con cañones en todas direcciones que anticipa el tanque de guerra con una claridad asombrosa. Encontraron el diseño de un robot mecánico, un caballero articulado capaz de mover brazos, piernas y cuello mediante un sistema de poleas y palancas internas. Encontraron diseños de puentes portátiles, de paracaídas, de submarinos, de instrumentos musicales de nueva concepción, de sistemas hidráulicos para desviar ríos, de máquinas para excavar canales. Todo esto en el siglo XV. Todo esto en un mundo donde la tecnología más avanzada que existía era el molino de agua y la imprenta de Gutenberg, que había sido inventada apenas unas décadas antes. La distancia entre lo que el mundo era capaz de construir y lo que Leonardo era capaz de imaginar resulta tan grande que todavía hoy produce vértigo. Pero Leonardo no vivía solo en el futuro. También vivía intensamente en el presente, y el presente que más le importaba, más que cualquier invento o cualquier teoría científica, era la pintura. Porque era en la pintura donde todas las formas de su conocimiento se encontraban y se fundían en algo que iba más allá de cualquiera de ellas por separado. Entre todas sus obras, una se volvió verdaderamente inmortal, no porque Leonardo la considerara su obra más importante. De hecho, hay razones para creer que la pintó casi por encargo y que nunca llegó a considerarla terminada del todo, sino porque en ella convergieron de manera perfecta todas las obsesiones de su vida. La Mona Lisa,
un retrato de formato mediano, pintado sobre tabla de álamo, que hoy descansa detrás de un cristal blindado en el Museo del Louvre de París y que cada año atrae a millones de personas que se detienen ante ella y sienten algo que no saben muy bien cómo describir. Lo que Leonardo hizo en esa pintura fue revolucionario. Utilizó con una maestría sin precedente una técnica que él mismo había desarrollado y perfeccionado a lo largo de años de experimentación. La técnica del sfumato, que en italiano significa algo parecido a esfumado, a difuminado, a disuelto en el aire. Consiste en aplicar capas de pintura tan delgadas que son prácticamente transparentes, construyendo la imagen de manera gradual, sin líneas definidas, sin bordes nítidos, con transiciones entre luz y sombra tan suaves que el ojo no puede detectar dónde termina una y empieza la otra. El resultado es que el rostro de la Mona Lisa parece no estar pintado sino presente. Parece tener una dimensión que va más allá de la superficie plana de la tabla. Y la sonrisa, esa sonrisa que ha fascinado al mundo durante más de 500 años, parece cambiar dependiendo del ángulo desde el que se mira, dependiendo de la luz del momento, dependiendo, dicen algunos, del estado de ánimo del que la observa. Los investigadores modernos han analizado esa sonrisa con equipamiento digital de alta precisión y han descubierto que Leonardo pintó múltiples capas de expresión facial superpuestas, de manera que el cerebro humano, que está diseñado evolutivamente para leer rostros, recibe señales contradictorias y construye una expresión que ninguna de las capas por separado contiene del todo. Eso no fue accidente, fue ciencia aplicada al arte, con una precisión que resulta casi inconcebible para alguien que vivió 500 años antes de que existiera la psicología de la percepción. Pero el arte y los inventos eran solo dos de los territorios que Leonardo habitaba. Había un tercero, quizás el más oscuro y el más extraordinario de todos. Leonardo quería entender el cuerpo humano desde adentro, no de manera abstracta, no a través de textos médicos, no a través de la observación exterior. Quería ver con sus propios ojos qué había debajo de la piel, cómo se organizaban los órganos, cómo se conectaban los huesos, cómo corrían los nervios y las venas y las arterias. Para hacerlo realizó algo que en su época era no solo inusual sino directamente peligroso. Diseccionó cadáveres humanos. Realizó más de 30 disecciones a lo largo de su vida, trabajando en las noches en las salas de los hospitales con la única luz de una vela, cortando y estudiando y dibujando con una minuciosidad que no tenía precedente en la historia de la medicina. Sus dibujos anatómicos son obras maestras en dos sentidos simultáneos. Son obras de arte de una belleza extraordinaria, y son documentos científicos de una precisión que no fue superada hasta siglos después. Dibujó el corazón desde múltiples ángulos y lo describió como una bomba. Dibujó el feto en el útero con una exactitud que todavía sorprende a los obstetras modernos. Dibujó el sistema nervioso, el esqueleto, la musculatura, los órganos internos con un nivel de detalle que la medicina tardaría más de 200 años en alcanzar con métodos puramente científicos. Y todo esto lo hizo por curiosidad, no para publicarlo, no para ganar dinero, no para recibir reconocimiento. Lo hizo simplemente porque quería saber, porque no podía no saber, porque para Leonardo la ignorancia era una forma de cejera que no podía tolerar. Este rasgo de su carácter, esta curiosidad que no conocía límites ni fronteras disciplinarias, lo convierte en el ejemplo más puro que la historia ha producido del ideal renacentista del Homo universale. El hombre universal, el hombre que no acepta que el conocimiento esté dividido en compartimentos estancos, que no acepta que el artista y el científico y el ingeniero y el filósofo sean personas distintas con lenguajes distintos que no pueden entenderse entre sí. Para Leonardo todo era parte del mismo proyecto, todo era parte del intento de comprender la naturaleza en su totalidad, y ese intento no tenía fin porque la naturaleza tampoco tenía fin. A lo largo de su vida, Leonardo trabajó para algunos de los hombres más poderosos de su tiempo. Trabajó en Milán para Ludovico Sforza, el duque, que lo empleó inicialmente no como pintor sino como ingeniero militar. Para Sforza diseñó fortalezas y armas y sistemas de defensa, y también pintó la obra que muchos consideran su verdadera cumbre artística, La Última Cena, un fresco monumental en el refectorio del convento de Santa María del Grazie que representa el momento en que Jesús anuncia a sus apóstoles que uno de ellos lo va a traicionar. En esa pintura Leonardo logró algo que ningún artista había logrado antes. Con esa escena que había sido representada cientos de veces, logró capturar el instante exacto de la conmoción psicológica, el momento en que 12 personalidades distintas reaccionan de manera distinta a la misma noticia devastadora. Cada apóstol tiene una expresión, un gesto, una postura corporal que comunica exactamente qué está sintiendo en ese segundo. Es un estudio de psicología humana pintado sobre una pared. Es una obra de ciencia disfrazada de devoción. Pero la vida de Leonardo no fue solo triunfos y maravillas. Fue también una cadena interminable de proyectos inacabados,
de encargos abandonados, de promesas no cumplidas. Leonardo era incapaz de terminar lo que empezaba porque siempre aparecía algo nuevo que merecía ser explorado. Siempre había una pregunta nueva que respondería primero antes de volver al cuadro que tenía pendiente. Sus mecenas se desesperaban. Le pagaban por adelantado y luego esperaban meses, años, a veces décadas por el resultado prometido. El monumento ecuestre a Francesco Sforza, para el que Leonardo pasó años diseñando y modelando una figura en barro de tamaño descomunal, nunca llegó a fundirse en bronce. El barro se destruyó cuando los soldados franceses usaron la figura como blanco de práctica al invadir Milán. El Adán y Eva que Ludovico le encargó para una sala del palacio nunca se terminó. Decenas de cuadros quedaron a medias. Decenas de inventos quedaron en boceto. Hay quienes han interpretado esto como un defecto de carácter, como indisciplina o irresponsabilidad, pero hay otra manera de verlo. La mente de Leonardo funcionaba de una manera que no encajaba con los tiempos del mundo. El mundo le pedía que terminara una cosa antes de empezar la siguiente. Su mente le pedía que siguiera el hilo de cada idea hasta donde lo llevara, sin importar hacia dónde apuntara. Que no cerrara una pregunta antes de haberla agotado del todo. Esa tensión entre la exigencia externa de producir y la exigencia interna de comprender atravesó toda su vida y explica tanto su grandeza como sus fracasos. En los últimos años de su vida, después de décadas de trabajo en Milán y Florencia y Roma, Leonardo recibió una invitación que aceptó con gratitud. El rey Francisco I de Francia, uno de los monarcas más cultos y ambiciosos de su tiempo, lo invitó a vivir en el castillo de Cloux, cerca de la ciudad de Amboise. En el Valle del Loira, le ofreció una pensión generosa, un taller, y algo que quizás Leonardo necesitaba más que cualquier otra cosa en esa etapa de su vida: libertad. Libertad para pensar y dibujar y explorar sin la presión de producir obras por encargo. El rey Francisco lo visitaba con frecuencia, se sentaba a su lado y hablaba con él durante horas. Decía que ninguna conversación lo enriquecía tanto como las de Leonardo. En esos años, Leonardo siguió llenando cuadernos. Siguió estudiando la geología y los fósiles, y las corrientes de agua y los patrones de las plantas. Siguió haciendo preguntas que el mundo no estaba todavía preparado para responder. Murió el 2 de mayo de 1519 en el castillo de Cloux, con 67 años, rodeado de sus últimos discípulos y con la mano, según cuenta la leyenda, sostenida por el rey de Francia. Pero su legado apenas comenzaba. Porque la paradoja de Leonardo da Vinci es que su influencia no fue inmediata. Sus cuadernos no se publicaron en vida. Sus inventos no se construyeron. Sus descubrimientos anatómicos no circularon entre los médicos de su tiempo. Fue un hombre que trabajó en soledad para sí mismo, para una posteridad que no podía ver pero que de alguna manera presintió. Y esa posteridad llegó. Tardó siglos, pero llegó cuando en el siglo XIX los estudiosos comenzaron a descifrar y publicar sus cuadernos. El mundo descubrió con asombro que muchos de los avances que se consideraban conquistas recientes del pensamiento científico y técnico habían sido anticipados por ese hombre que había vivido en la Toscana del siglo XV. La aerodinámica, la hidráulica, la anatomía moderna, la robótica, la ingeniería militar, la psicología de la percepción. Todos esos campos tenían páginas escritas por Leonardo da Vinci siglos antes de que existieran como disciplinas formales. Hoy Leonardo da Vinci es considerado uno de los mayores artistas de la historia de la humanidad, uno de los inventores más visionarios que jamás hayan existido, una de las mentes más brillantes y más complejas que el mundo haya producido en ningún siglo. Sus obras se estudian en las universidades de arte de todo el planeta. Sus cuadernos se estudian en las facultades de ingeniería y de medicina. Su vida se analiza en los departamentos de historia y de filosofía. Es quizás el único ser humano del que puede decirse con honestidad que fue simultáneamente grande en todo lo que tocó. Sus ideas inspiraron a generaciones de científicos, ingenieros y artistas que vinieron después. Inspiraron a los hermanos Wright cuando diseñaban su avión. Inspiraron a los anatomistas del siglo XVI que construyeron sobre sus dibujos la medicina moderna. Inspiraron a pintores de todos los siglos que estudiaron su esfumato y su manejo de la luz. Inspiraron a los ingenieros del siglo XX que encontraron en sus bocetos ideas que ellos creían originales y descubrieron que Leonardo se les había adelantado. Leonardo da Vinci no fue solo un pintor, no fue solo un inventor, no fue solo un científico, ni solo un filósofo, ni solo un ingeniero. Fue todas esas cosas al mismo tiempo, con una profundidad en cada una que habría bastado para definir una vida entera. Fue una mente que se negó a aceptar los límites que el mundo le imponía, que se negó a elegir entre el arte y la ciencia, entre la belleza y la verdad, entre la imaginación y el rigor, que se negó a dejar de preguntar aunque las respuestas tardaran siglos en llegar,
Fue una mente que imaginó el futuro cuando el mundo aún vivía en el pasado, y su historia nos recuerda algo poderoso, algo que vale la pena escuchar y guardar, que el progreso humano no comienza en los laboratorios, ni en las universidades, ni en los palacios del poder. Comienza en un niño que mira cómo vuela un pájaro y en lugar de seguir caminando, se detiene y pregunta por qué. Comienza con una sola cosa, la más simple y la más difícil de sostener a lo largo de toda una vida: la curiosidad infinita. Si te apasionan las historias de las mentes que cambiaron la humanidad, suscríbete a los pilares fundamentales de la historia, porque aún quedan muchos genios por descubrir.